Mindalia.com. Bienvenidos a Mindalia en Instagram, ¿cómo estáis? Mi nombre es Laura y estoy aquí para acompañaros en un nuevo directo, un nuevo live, para compartir como siempre y expandir nuestra consciencia desde aquí, desde el canal. Gracias a todos desde ya por estar. Ahora en un momentito os voy a empezar a contar con quién vamos a compartir este vivo, de lo que vamos a estar hablando. Pero antes, como siempre, quiero recordaros que todo esto va a quedar grabado. Si no puedes quedarte ahora, no pasa nada, vas a poder verlo también en diferido y también lo verás unos días más tarde en YouTube. Así que no hay ningún problema. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? noches, buenas tardes. Feliz año para todos. Un gusto, Laura. ¿Cómo te encuentras tú? Igualmente, es un placer para mí recibirte, gracias. Y Conrado, yo estaba presentándote un poquito, estaba contando un poquito sobre ti antes de iniciar, estaba comentando que hoy vamos a tratar un tema desde la psicología. En este caso, tú eres licenciado en psicología por la Universidad de la República, además tienes también una amplia experiencia con la terapia gestal. Hoy vamos a hablar de lo que es sanar de verdad, desde la raíz, no únicamente basándonos o quedándonos en la superficie. Entonces estoy pues disponible, súper abierta, preparadísima para compartir este tema contigo y también con toda la audiencia. Muy importante, quiero recordaros que podéis hacer preguntas durante el directo. Podéis ir aquí abajito al bocadillo con la interrogación y ahí podéis dejar vuestra pregunta en el chat también, pero no sé si voy a alcanzar a quedarme con ellas o se irán hacia arriba. Bueno, Conrado, cuéntanos un poquito cómo llegas a este punto de trabajar la sanación directamente desde la psicología, integrando mucho más proceso que únicamente a lo mejor, por ejemplo, el cuerpo, ¿no? Veremos si da el tema para hablar de tantas cosas, ¿no? Al mismo tiempo. Pero viene un poco también por la experiencia que he tenido en estos años de atender a mucha gente y de mucha gente que me ha compartido este tema de que con experiencias que han tenido con otros profesionales, muchas veces está esto de solamente atender a lo mental o solamente ir a la parte conductual o a lo que es el comportamiento en sí. No es un ataque hacia otras corrientes, obviamente, ¿no? Pero dentro de lo que es el trabajo, dentro de lo que es la hora de poder tomar al ser humano, no solamente como mente, sino que unificar mente, espíritu, también un cuerpo, una razón también social, se trabaja mucho en lo que es la integración y cómo también basar lo que es la parte de la espiritualidad, la parte de lo que es las emociones, que prácticamente es lo que nos hace humanos. Y es lo que tenemos también que darle su real importancia, ¿no? Esa chispa divina que todos tenemos, que más allá de la creación, más allá de lo que cada uno pueda creer, eh, está también eso siempre, ¿no? Diferentes corrientes le llaman de determinada forma, en la Gesta le decimos el vacío fértil, ¿no? Es eso más genuino que todos tenemos y que nos ayuda un poco a crear, a realizar los cambios, a realizar los movimientos que tenemos que empezar a hacer con nuestras vidas y demás. Bueno, estoy por aquí revisando, nos están saludando, así que saludos a toda la gente que nos está viendo en este momento. Desde Uruguay tenemos gente que nos acompaña por tu parte y también desde aquí, desde Tenerife, en España, estoy viendo. No sé si me pierdo por algún lugar más, pero bueno, aprovecho para dar ese saludito en cualquier parte del mundo en que te encuentres. Hablabas de las emociones, Conrado, y me parece, yo creo que un punto, si no esencial, de los más importantes, porque atendemos mucho, ¿no?, al dolor físico. De repente, no sé, me doy un golpe y sé que me duele el codo, pero cuando me duele el corazón, cuando me duele el alma y no estoy atendiendo a eso, ¿qué sucede, no? Porque ahí realmente no se le presta tanta atención, a lo mejor desde mi punto de vista, no tanta como se debería atender a las emociones, además en un mundo que cada vez se pone más difícil, más crudo, ¿no?, a la hora de hablar justamente de lo que sentimos. Es un poco lo que te iba a comentar, ¿no? En este paradigma en el que estamos ahora, durante que todo ya, todo inmediato, es permitirse, y eso también le repito mucho a mis pacientes, permitirse poder sentir, permitirse tomarse ese tiempo para sentir las emociones,
para estar en contacto con ellas. Y a partir de ahí se trabaja de otra forma. Y eso también es la parte rica, que tenemos que empezar a, de cierta forma también a que la gente pueda tomar esos caminos, que se anime, más que nada, ¿no? Pues yo creo que esta podría ser la primera clave, ¿no? El permitirnos sentir. Hay un tema que yo últimamente le he estado dando muchas vueltas precisamente por un proceso de duelo que yo misma estaba viviendo y me daba cuenta cómo la sociedad, Conrado, espera que tú en un proceso de duelo, en un par de días, regreses a tu trabajo, continúes con una rutina, atiendas a la gente que te pregunta cómo estás y puedas decir estoy bien. Y claro, ¿desde qué punto de, voy a ponerlo muy entre comillas, porque desde qué punto de hipocresía, ¿no? Con nosotros mismos necesitamos decir estoy bien cuando no lo estoy, cuando en realidad lo que estoy necesitando es tiempo, es trabajo, es cariño, es mirarme hacia mí, abrazarme, quererme, darme mucho amor. Entonces, ¿cuál sería para ti una clave muy importante para afrontar, por ejemplo, este tipo de situaciones, ¿no? Cuando estamos en un proceso Claro. complicado, en mi caso ha sido un duelo, pero puede ser cualquier tipo de proceso complicado que estemos viviendo y que no sepamos muy bien, ¿no?, cómo afrontar ese lado que espera la sociedad de nosotros. Tal cual, tal cual. Yo siempre le digo a mis pacientes que el punto clave es permitirse sentir cualquier tipo de emoción. Lo que pasa es que muchas veces los seres humanos siempre tiramos a polarizar las cosas, ¿no? Esto es bueno, esto es malo. Y en realidad no es tan así, sino que cada emoción es valedera. Sea desde algo de felicidad o sea de un momento, ¿no?, de mucha angustia, hay que permitirse atravesar esa emoción. Hay que darle lugar a esa emoción para trabajar con ella y a partir de ahí transformarnos. Que no hay un manual, porque en realidad cada persona es distinta y cada uno tiene también su proceso, ¿no? Pero esa es la clave. Tú también recién comentaba, ¿no? Esto del cliché de decir, sí, estoy bien, la estoy llevando, hay que seguir para adelante, ¿no? Todos estos clichés que tenemos a nivel social, a nivel cultural, pero lo más importante acá es permitirse eso, permitirse el estar en situación, tomarnos en esos momentos para comulgar con esa emoción, y es como yo comentaba recién, eso es lo que nos hace humanos, no podemos dejar eso, porque es este contacto que tenemos que tener también con nosotros mismos. Exactamente. ¿Por dónde comienza para ti la sanación genuina, Conrado? La sanación verdadera, hablábamos de emociones, pero quizás el escalón empieza un poco antes o incluso después, ¿no?, de esto que estamos hablando. La sanación en sí es un proceso en el cual vamos un poco para adentro, vamos para adentro, tomamos contacto con eso genuino que tenemos todos, cada uno le puede llamar como guste, ¿no? Nosotros le decimos vacío fértil, pero bueno, hay gente que le llama el maestro interno, la chispa divina que todos tenemos, es entrar en contacto con eso, es empezar a darnos cuenta que le estamos dando mucho al sistema y poco a nosotros, y tomar esos momentos para entrar en contacto con ese real ser y empezar a ver cuando hay incomodidades, cuando hay cosas que yo me doy cuenta que ya no me sirven, con determinadas actitudes que yo siento que tengo, las estoy repitiendo y no me van a servir para nada, sino que preciso un cambio, preciso ir hacia otro lugar. O mismo también observarme, algo que es tan simple pero que a mucha gente le cuesta, ¿no? Observarse desde ese lugar, de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿No? Y cuando uno entra con esa chispa divina, en ese contacto interior, donde surgen cosas nuevas, surge lo nuevo, surge lo transformador. Y eso es algo que obviamente lleva un proceso, pero al entrar en contacto, ahí viene una sanación realmente real, como comentaba recién, realmente genuina. Vamos a entrar, me interesa mucho este punto de la sanación real o la sanación no real, porque a veces con esa prisa, ¿no?, con esa intensidad que tenemos en nuestra vida,
creemos que hemos sanado, luego nos viene una recaída, no nos viene un bajón y decimos, otra vez he vuelto a lo mismo y como que sentimos que hemos fracasado de alguna forma, Conrado. Entonces, me gustaría que analizáramos, si te parece, esas dos partes, cuando de verdad esa sanación ha sido trabajada, de verdad procesada, todas nuestras emociones, todo nuestro dolor, todo lo que teníamos que sentir, hemos reequilibrado cuerpo, mente, corazón, alma, espíritu, todo en ello. Y también cuando sucede lo contrario, o incluso si no llegamos a una recaída como tal, pero sí tenemos esos días de bajón o esos momentos en los que sentimos que no estamos tan fuertes. Perfecto. Cuando empezamos a tomar en contacto con esas emociones, ya también las empezamos a gestionar de otra manera. Y ahí está la clave. Y ahí nos damos cuenta que un proceso ya no nos hace el mismo efecto. Cuando trabajas, por ejemplo, como tú comentabas recién, ¿no? Un duelo. Tuviste un duelo, te permitiste sentir esa tristeza, esas emociones, lo trabajás de determinada forma. Al entrar en contacto con esa emoción, ya la vas a tener desde otro lugar, la vas a saber manejar desde otra forma. Y esa me parece que es la clave, es darse cuenta en esos casos. Te pongo un ejemplo que me pasa mucho a mí, por ejemplo, con el caso, bueno, de las relaciones de pareja, que también trabajo mucho con parejas. Cuando, cuando a veces vienen las grandes desilusiones, obviamente, ¿no? En esto de decir, bueno, yo espero que el otro actúe como yo quiero que actúe, como yo espero que actúe, ahí viene un gran tema que es la desilusión. Cuando a veces esperamos que el otro actúe porque yo actúo así de determinada manera y no tiene que ser así también. Y cuando vienen ese tipo de bajones y después que uno los trabaja, ya no espera lo mismo de otra persona desde ese lugar. Por ejemplo, ¿no? Uno ya lo ve desde otro lugar, desde otro ámbito, más realizado, desde un lugar más completo. ¿Cuál es tu percepción, Conrado? Ahora te voy a pasar una pregunta que ha entrado desde el público, pero antes quiero preguntarte o me gustaría consultarte. ¿Cuál es tu percepción respecto a sanar en pareja? Porque hay mucha gente que cree, ¿no? Y esto lo hemos escuchado hasta la saciedad, de que si tú no te quieres, nadie puede quererte. ¿Cuál es tu percepción respecto a esto? ¿Podemos sanar en un vínculo? Y me voy a ir, bueno, a la pareja, pero puede ser estando en familia, viviendo en Por comunidad, supuesto. compartiendo piso, ¿no? En cualquier momento que estemos en relación, claro. Es que somos seres vinculares. Nacemos y estamos también en este mundo para aprender también de determinada forma, ¿no? Vincularnos con nosotros. Esto pasa obviamente con los amigos, con la familia, con las parejas. En las parejas pasa algo muy puntual, que realmente es algo muy interesante, que mucha gente piensa que las parejas no tienen por qué tener problemas. Y al revés, es todo lo contrario. La pareja crece mucho con los problemas, con los conflictos. Siempre y cuando obviamente haya un trabajo genuino entre ambos, donde haya una buena comunicación, donde se puedan trabajar a la par de determinadas cosas, y la pareja crece mucho y crece mucho el vínculo a partir de ahí. Pero siempre desde ese lugar, de ser genuino con el otro, de no dejar, de no tener supuestos, de tener las cosas claras, de también tener una buena comunicación donde me permito a mí poder decir al otro cómo estoy, cómo me siento. Un buen entendimiento también, ¿no? Creo que es súper necesario Por supuesto, por supuesto. dentro de... Todo este tipo de situaciones hacen que la pareja crezca y crece el vínculo. Y eso es muy importante. Y muy bonito también al final, ¿no? Por supuesto que Que sí. podamos sanar Porque desde... no deja de ser un aprendizaje para toda la Exacto. vida, ¿no? Obviamente, toda la vida. Y ahí también es cuando se van formando también lo que es el compañerismo. Con los tiempos cada vez se hace más compañero uno con el otro. Y eso también es muy importante. Si lo será. Y más en estos tiempos, ¿no? Donde muchas veces los vínculos son más de plástico que otra cosa. Para no decir Mucha de otra cultura forma. del fast love.
Tal Bueno, cual, yo quiero, tal cual, tal quiero cual. La Quiero moda. invitar a toda la gente que te está viendo por primera vez, Conrado, a que puedan seguirte. Estaba por aquí viendo tu Instagram, que lo tengo por delante, tengo aquí mi ordenador. Le podéis seguir, bueno, en YouTube vais a tener los enlaces linkeados, ya lo sabéis, y aquí le vais a tener enlazado. Él va a estar como colaborador de este vídeo, cuando quede como vídeo no sea directo, pero igual, si lo estás viendo desde casualidad, desde cualquier otro lugar y no encuentras su perfil, le puedes encontrar como, te lo digo tal cual, PSI-Conrado. Así le encuentras en Instagram para que puedas conocer lo que hace. Yo te decía que tengo aquí tu perfil por delante y veo que precisamente compartes mucho contenido para concienciar a las personas desde la psicología y eso es algo que yo misma consumo, es algo que me encanta. Son un tipo de perfiles que creo que son súper, súper prácticos y muy educativos para que aprendamos desde el autoconocimiento. Así que ahí dejamos esa opción para que puedan seguirte y puedan conocerte un poquito Tal más. cual. Es un tema que a mí también me apasionó incluso antes de ser psicólogo. Así que imagínate. También Buenísimo, viene. pues te voy a pasar la primera pregunta, si te parece, perdón, de la audiencia, del público, Bueno, y nos decía None Pet cómo manejar la soledad, ¿no? En este caso yo me planteo, en muchas personas la soledad crea una herida muy grande y al final, eh, en muchos casos también, aunque sea involuntariamente, hay veces que al final de nuestra vida, por X o Y, nos vemos solos porque ha fallecido nuestra pareja, porque no nos hemos casado, porque mil cosas, porque nuestros hijos no están cerca y al final acabamos pues viviendo esa parte de soledad. Y sé de primera mano que hay mucha gente que genera herida, ¿no? Con eso. Entonces, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se gestiona? el gran tema aquí, Laura, es que hay que aprender a vivir solos. Ese es el tema también, ¿no? No, no hay que elegir un vínculo, sea cual sea, por no estar solos. Y esa es la clave. Cuando uno aprende a estar solo, cuando uno pasa quizás también por esos momentos de soledad, de introspección, de trabajo consigo mismo, es donde también uno se empieza a sentir cómodo con uno mismo y elige también desde otro lugar a los vínculos. Independientemente de por qué te quedes solo, hay también que ver por qué, ¿no? Hay casos y casos. Pero puntualmente, ese es un gran tema. Hay que aprender a vivir solos. Hay que aprender a estar bien con uno mismo. Y a partir de ahí que uno está bien, ya elige desde otro lugar. Elige, elige vínculos más sanos. Cuando uno está bien, cuando uno se siente bien consigo mismo, ya elige algo más completo. ¿Qué te ha Es el- tocado ver en consulta, Conrado, respecto a personas que cuando trabajan en sí mismas tienen ese cambio y luego a lo mejor se ven en una misma situación repitiendo un patrón, pero ya no entran, ¿no? Digamos, al juego de algún modo. ¿Qué te ha tocado ver? Cuéntanos. Ahí ese momento que me llaman y me dicen, che, ¿viste tal cosa? Mirá, no lo hice, no fui. La persona que me ha prometido tal cosa, me dijo de vuelta y al final no fui. Mirá, me pasa mucho con los límites, por ejemplo. Es un tema también, como hablamos recién, ¿no? En este sistema hoy en día de amor de plástico, amor fast fashion, eh, en también todo esto de las aplicaciones y redes sociales, y también todo esto donde todo es muchas veces muy superfluo. Hay un tema también muy grande que yo toco mucho con los pacientes, es el tema de poner límites. Y ese es un tema que realmente me gusta mucho trabajarlo, porque cuando la persona empieza a ver las cosas de otra forma, se pone límites primero consigo misma y después para los demás, realmente cambia mucho. Y eso la gente también se da cuenta. Cambia el ambiente, cambia la forma de encarar una situación, de afrontar las cosas. Yo una de las cosas que siempre le digo a mis pacientes es que somos creadores de realidad. Acorde a cómo tú creas tu realidad, va a ser cómo después eso te va a devolver esa realidad. Y una de las cosas claves es eso. Es primero el límite contigo mismo, en el sentido de quererte un poco más, de respetarte,
de ver también los límites que tú tenés a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, y también después cómo poner también límites con nosotros, cómo aprender también a poner límites. Y eso es una gran clave para el día a día. Recapitulando un poquito, Conrado, si te parece, desde el inicio hemos hablado de permitirnos sentir, de abrazar todas esas emociones, hemos hablado también de cómo aprender a vivir en soledad, cómo poder gestionar también las cosas cuando se está en pareja, hemos hablado ahora en este caso de los límites, ¿no? Y de cómo las personas pues sufren esta metamorfosis, bueno, lo sufrimos todos porque todos nos hemos visto en un proceso, todo el que ha asistido a terapia nos hemos visto en un proceso evolutivo en algún momento de nuestra vida. Y como para metodizar un poquito más de todo esto, ¿cuál sería tu consejo? Una persona que está acudiendo a terapia, que está trabajando, que está en el camino, ¿no? Digamos que está en la transición, para poder reequilibrar un poco todo y sentirnos en armonía, cuerpo, mente, corazón, y que todo se sienta en paz, que yo creo que al final, para mí, si me lo permites, es la clave de la vida, el poder sentirte en paz, ya sea que estés solo, que estés acompañado, que tengas, estés cumpliendo sueños, tengas un viaje, no lo tengas, no pasa nada. Si tú estás en paz, yo creo que esa es la clave principal de la vida. Y creo que es la clave que todos vamos buscando, ¿no? Buscar la felicidad, la paz. Pero esto también que tú comenzabas a comentar, Laura, es el equilibrio entre los tres cuerpos, entre los tres seres. El mental, el espiritual, el físico, cuidarse, mimarse también de cierta forma, cuidar también lo que consumo. No solamente hablamos de cuidar el consumo en el físico, sino también en lo mental. Cuidar qué vemos, cuidar con quién nos rodeamos, cuidar también a nivel emocional, la gente que nos hace daño, cuidar cuáles son realmente los vínculos que tenemos que tomar en cuenta y que no, estar en contacto con la naturaleza, buscar un poco también la naturaleza, el equilibrio del sol, el agua del mar, es cuidarse en esos planos. Siempre obviamente nunca va a haber un equilibrio perfecto, ¿no? Pero siempre tirando y yendo a buscar ese equilibrio total. Es un poco lo que tenemos que hacer. Y después es un camino de toda la vida, de empezar a conocernos, de hacer ejercicio, de meditar, que es una gran clave también, que yo también, eso es algo que también yo trabajo mucho con los pacientes, el tema de la meditación, entrar en contacto con uno mismo, relacionado a eso, trabajar el tema del contacto del cuerpo, tanto conmigo y también con el entorno, ¿verdad? Tú Meditar, saber. tienes tu propio ¿Sí? proceso o sea, tu propio consultorio de terapia para procesos, para sanar, ayudar a personas a sanar. Y me gustaría que me contaras, pues, cómo empieza todo, cómo podemos trabajar contigo, de dónde nace, ¿no? Toda esta intención para que una persona llegue, pues, con ese problema y te diga, oye, Conrado, mira, estoy así, no puedo más, ¿qué hacemos? Ayúdame, y entonces tú puedas empezar ese camino, ese proceso de sanación y de evolución junto a la persona. Lo primero que hay que hacer es escuchar a la persona, por qué viene, desde qué lugar viene, qué es lo que le está pasando, y a partir de ahí trabajar puntualmente cómo está ella en el hoy, en el ahora, qué te está pasando, cómo te sentís. Como te comentaba hace un ratito, ¿no? Esto de estar en contacto con uno mismo. ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? Estar en el aquí, en el ahora, parar un poco el mono loco, como muchas veces muchos le llaman a esto, ¿no? Bajar más de la cabecita acá y empezar a sentir más las cosas, bajar un poco esa ansiedad que tenemos muchas veces por ir mucho al futuro. Más que nada, una de las primeras claves que me gusta trabajar a mí es el concepto de ser responsable por las cosas que yo estoy tomando, de ser responsable por mis acciones, saber diferenciar, perdón,
cuando la acción viene por mí o viene de afuera, saber también ver el tema de las responsabilidades por eso, porque si yo diferencio cuando las situaciones no son mías, donde yo no tengo injerencia, yo también puedo también darle esa energía hacia lo que realmente importa, qué es lo que pasa por mí, cuál realmente es mi intención, por qué yo hago determinadas cosas, qué es lo que me lleva a hacer determinada situación, por qué cometo los mismos errores. Y en definitiva, el responsable, no la culpa, porque ya la culpa, siempre les digo a mis pacientes, la palabra culpa ya tiene ya una connotación bastante negativa. Yo le digo responsabilidad, porque así como soy responsable, también puedo cambiar las cosas, porque yo mismo también lo genero, a veces, de cierta forma. Me gusta mucho porque sonríes, cuando hablas de la palabra cambio, siempre sonríes y es precisamente como una forma de mostrar, ¿no? Que cuando las cosas cambian para alguien todo mejora, ¿no? Y lo mostramos en un gesto tan sencillo, tan inconsciente. Yo, cada vez que lo digo, siempre me acuerdo, imagínate, en muchos años siempre te quedan los rostros de la gente los pacientes, perdón, cuando tú los ves y ves que en un proceso han cambiado, que han tomado otras decisiones, eso también es lo gratificante y es más que nada con lo que yo me quedo, ¿no? Esos momentos en el cual la persona hace el clic y a veces, que son a veces detalles, ¿no? Pero cuando te das cuenta que trabajamos algo, o mismo en una meditación, aparecen situaciones, la persona misma, ella te dice, ay no, pero pará, pero me doy cuenta de que esto no, hice lo mismo, ¿no? Y es esos momentos que decís, wow, se dio cuenta. Porque otra de las cosas también claves que siempre les digo a las personas cuando vienen, es que los psicólogos no curamos. Ese es el gran tema. Nosotros acompañamos que la persona se cure sola. Ese es el tema. Yo respeto otras creencias o también respeto otros profesionales, pero es así. La clave no obviamente el psicólogo va a ayudar, va a acompañar, pero la persona tiene el poder para curarse a sí misma. Y eso es muy importante. Y eso también te saca también de ese lugar de pedestal que no está bueno tomar. Pues yo creo que estás en un punto, Conrado, cumpliendo una misión de vida, prácticamente cumpliendo un propósito que es el ayudar a muchas personas. Yo desde aquí, desde Mindalia, deseo que pueda seguir siendo así durante muchísimo tiempo. Gracias de verdad por compartir con nosotros y por elegir Muchas Mindalia para gracias. dar voz a este mensaje tan importante. Nos preguntaban desde el chat, no sé si lo pudiste ver, si atiendes únicamente en Uruguay o atiendes también online a personas. Y ambas cosas. Estoy aquí en Montevideo, en la capital de Uruguay, y además también atiendo también online. Así que quedo a la orden. Si me quieren contactar, estoy a la orden. Buenísimo, pues ahí queda esa invitación. Yo desde luego y desde mi parte principal, o sea, desde mi propia persona y en primera instancia os insto a que vayáis a terapia. Yo creo que es algo fundamental y creo que es algo que nos cambia la vida, realmente es así. Así que muchísimas gracias por Muchas hacerlo gracias a ti. consciente hoy. Muchas gracias a ti. Y con esto que decís, y es lo último que comento, es un poco lo que me han hablado muchos grandes maestros, ¿no? Cuando me han dicho cuánto le das al sistema y cuánto te das a ti, ¿no? Esto de tomarte el tiempo para trabajar en ti. Y eso es muy importante, muy importante. Laura, un gusto hablar contigo. Y bueno, quedo a la orden para cualquier persona que quiera contactarme. Que tengan todos un buen comienzo de año y bueno, muchos éxitos.
Bueno, ahí te mandan mucho amor, te están escribiendo personas que ya han trabajado contigo, otras personas que están en terapia y que han entrado a la charla y por interesarse por el tema, igual nos envían Bueno, mucho amor. Yo os mando también, por supuesto, un abrazo enorme y siempre un placer compartir con todos vosotros, también contigo, por supuesto, Conrado, que es la primera vez y espero que sea la primera de muchas. Ojalá que sí que podamos coincidir. sí, en poco tiempo a veces es difícil hablar de todo, pero bueno, sí, la verdad fue una linda charla. Laura, un gusto, que pasen muy lindo. Igualmente, como siempre, nos vemos aquí en la próxima en Mindalia.com. Os mando un beso enorme de amor a todos. Chao, chao.